noches. Nosotros somos alumnos de la Ingeniería en Gestión Empresarial de la materia Entorno Macroeconómico con la actividad de video caso práctico. Somos del grupo de IG 1314, integrantes García Hernández Brenda, Cruz Tapia Eduardo, Díaz Guzmán Sergio, Domínguez Solórzano Juan Diego. Uno de los primeros temas es el sector, uno de los sectores económicos. En primer lugar, un sector económico es cada una de las partes resultantes de la división de cada actividad económica de un país. Generalmente tenemos en cuenta diferentes factores como el valor añadido de los bienes y servicios producidos. En otras palabras, un sector económico es un conjunto de actividades producidas o comercializadas que se reúnen en una serie de características similares. Es decir, son negocios que cuentan con una naturaleza común. La idea es que las actividades que forman parte de los sectores se distingan de una u otra agrupación. Principalmente podrían considerarse la división que tienen lugar atendiéndose a diferentes procesos de productos particulares de cada negocio, como veremos a continuación. Uno de los sectores económicos es el sector primario. Es uno de los que forman, son de los que forman las empresas que desarrollan actividad a través de la naturaleza. Por ejemplo, la madera, los peces, la carne y algún otro artículo de agrícolas. Por otro lado, el sector secundario es aquel que ya transforma la materia prima en un proceso elaborado. Aquí se encuentra, por ejemplo, las industrias textiles o la fabricación de muebles. En tercer lugar tenemos el sector terciario o de servicio. Ese sector se refiere a la comercialización de los servicios de más intangibilidad o personalizados. Hablamos, por ejemplo, de negocios de telecomunicaciones o del turismo. Por último, tenemos el sector cuaternarios. Este es uno de los que incluyen actividad de investigación y desarrollo, donde la clave es que el conocimiento que nos referimos, por ejemplo, a las compañías que decidimos a la creación de los software o de las empresas que buscan una innovación en operaciones. Así este sector se caracteriza porque es uno de los que pueden aumentar la productividad y la rentabilidad en distintos negocios y generalmente en algún mercado o en algún país. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el Producto Interno Bruto. Este es una variable macroeconómica que sirve para medir el valor monetario de todos los productos y servicios generados por un país durante un periodo, que generalmente es a un año. La función de este indicador es evaluar el crecimiento o decrecimiento de un país. Dando un ejemplo del Producto Interno Bruto, es una empresa que está establecida en este país y todo lo que genera se contabiliza en el Producto Interno Bruto. Ahora, el Producto Nacional Bruto, de igual manera, es una variable macroeconómica que sirve para medir el valor monetario de los productos y servicios generados por los residentes de un país durante un periodo, que de igual manera generalmente es a un año. En este caso, un ejemplo puede ser todas las personas que radican en Estados Unidos y mandan sus remesas a sus familias que viven aquí en México. Entonces todo ese dinero se contabiliza en el Producto Nacional Bruto. Ahora, el ahorro nacional. El ahorro nacional bruto es la suma del ahorro público y el ahorro privado. Indica la cantidad de recursos que tiene un país para invertir dentro del mismo o en el resto del mundo, en este caso pues en el extranjero. Dicho de otro modo, el ahorro nacional bruto es la cantidad total de ahorro que se genera en un país durante un periodo de tiempo y que de igual manera este periodo suele ser de un año.
¿Qué es el análisis coyuntura y el estructural? ¿Qué es una coyuntura? En primer punto, es la estructura social que comprende los elementos fundamentales de una sociedad que cambia lentamente o muy lentamente, salvo que se den revoluciones. En la economía son recursos naturales, formas de propiedad de medios de producción, principales sectores productivos. ¿Qué es un análisis de coyuntura? Hacer un análisis de la coyuntura económica de un país es estudiar la evolución reciente del mismo, hacer previsiones y conocer las causas de los problemas existentes a corto plazo. En primer lugar, hay que tener claro que el término coyuntural y estructural son totalmente diferentes y no debemos confundirlos. La coyuntura económica de un país es el conjunto de elementos económicos que configuran la situación presente de este mismo, permitiendo evaluar el desarrollo de la economía de un país. Es decir, si presenta el crecimiento, estacionamiento o retroceso de la economía de dicho país. El análisis de coyuntura económica estudia los principales variables que intervienen en el corto plazo, a diferencia con el que ocurre al mediano o largo plazo. De allí la distinción usual en la terminología económica entre análisis coyuntural y estructural. A lo que hace referencia esta pequeña lámina es de cómo estudia sobre cómo está la situación económica. Un ejemplo, sobre la pandemia que está azotando a nivel mundial, la pandemia del COVID-19 o SARS-CoV-2. Entonces, aquí la pandemia, ¿cómo ha estado afectando a México? Si ha tenido México un retroceso económico o si se ha quedado estancado o si ha tenido un crecimiento económico en diferentes sectores de la economía. Y esto es lo que está enfocado el análisis de coyuntura. Un dato importante sobre el análisis de coyuntura. Un análisis de coyuntura debe de llevar a conocer y a transformar los principios que organizan y hacen posible la conducta o práctica social de tales actores, así de lo que está detrás de un análisis de coyuntura. El análisis de coyuntura no estudia lo aparente ni lo que los sujetos imaginan que acontece, sino señala el movimiento real de la sociedad, es lo que les comento, o sea, lo que están pasando día a día. A eso pues me refería con el ejemplo que di. ¿Qué es el análisis estructural? Un análisis que trata de identificar las causas del comportamiento de la economía constituye en el análisis estructural. Es un análisis del mediano y largo plazo donde no solo se dice cómo está, sino que se honda más a fondo para poder saber por qué estas variables se han comportado así. A lo que voy es que este análisis es más profundo que el coyuntural. Lleva a fondo el motivo por qué está la situación económica, en este caso de México, por qué está estancada, por qué está con retroceso o por qué ha crecido. Entonces, pues sí, da a conocer los motivos por cómo está la economía. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un dato histórico que fue la devaluación del peso mexicano. Entre el último día de ese año y del 30 de noviembre de 1994 se devaluó el peso al que se le quitaron 3 ceros. La devaluación fue del 28%, un promedio de 5.94. En el gobierno de Cedillo se dio la última devaluación en un régimen de tipo de cambio relativamente controlado. El dólar pasó de 3.46 a 4.99 al final de ese año, a una alza del 44%. Ya en esa época, bueno, en 1994 se creía que había sido un buen año en lo económico, debido a que la inflación se conservó en un nivel bajo. Sin embargo, al final del año, los acontecimientos políticos que se suscitaron en el país los meses anteriores crearon inestabilidad y desconfianza en los mexicanos.
para los últimos días del año la situación se convirtió en una de las crisis económicas más fuertes de los últimos tiempos. Esta crisis dejó ver que las soluciones políticas y económicas de los países de los años anteriores eran muy frágiles. Como consecuencia, durante 1995 la economía se contrajo 6.2%, se perdió 20% del poder de compra de la gente, los precios de los productos y de los servicios se dispararon provocando un mayor empobrecimiento de la población y todo subió de precio, el agua, la luz, los impuestos y los alimentos. También en esta parte, pues la economía hizo que el desempleo creció mucho, ya que aproximadamente 2 millones de personas perdieron su trabajo y también miles de negocios tuvieron que cerrar porque tuvieron quiebra. Entre otras empresas también se vieron obligadas a disminuir sus gastos y por lo tanto pues, tenían que hacer recorte de los empleados. También el sistema bancario tuvo una gran crisis, de tal modo que el gobierno tuvo que intervenir para ayudar en esto. Y en esto, pues los bancos aumentaron sus tasas de intereses. Por lo tanto, las empresas, las personas personas que tenían préstamos ahí o los productores agrícolas, entre otras organizaciones, tenían préstamos bancarios o tarjetas de crédito. Estos se vieron afectados porque aumentó su deuda y de manera considerable y aumentó su gasto público. Ahora vamos a hablar sobre el PIB, el PNB y el ahorro nacional del periodo. Bueno, en esta época de 1994, en la devaluación del peso, durante años México como sabemos, ha comprado una gran variedad de productos a otros países, es decir, ha importado mucho más productos de los que ha podido vender. De ahí se hace mucho tiempo la falta de dinero. Entre otras palabras, tiene una economía con déficit. Este déficit se financió gracias al dinero de los inversionistas extranjeros, pero como sabemos, pues estos inversionistas tenían temor porque les provocaron mucha inestabilidad en los años pasados. Esto pues los hizo a que estos inversionistas nacionales y extranjeros sacaran su dinero del país para invertirlos en otros países. En este mismo año de 1994 hubo un gran incremento en la producción de crédito bancario respecto al PIB. El aumento de la tasa de interés significó una gran carga de endeudamiento para los consumidores y las empresas. Hubo un aumento de morosidad de los pagos de préstamo y el gobierno tomó la decisión de rescatar la banca. Este rescate pues se llevó a cabo lo rescató el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que es mejor conocido como el FUBAPROA. Esta es una institución pública de seguros de depósitos. Esta pues se estimó que el costo de este rescate fue aproximadamente del 15% del Producto Interno Bruto. Y bueno, pues dentro de todo esto, de este análisis, esta crisis pues sufrió a causa del gobierno que estaba en esa época, que fue Carlos Salinas de Gortari, que este fue el que tenía mucha ambición y generó muchos desequilibrios entre las personas, hubo mucho déficit entre las políticas fiscales, en lo comercial, entre otras cosas. También, pues, dentro de lo bueno y lo malo que hizo este presidente, también fue uno de los grandes interventores en que se firmara el Tratado de Libre Comercio, que pues se hizo entre los países vecinos y este entró en vigor el 1 de enero de 1994. Y bueno, pues esto sería todo de la parte de este análisis. Buenas tardes, nosotros somos el equipo que está conformado por Brenda García, Sergio Díaz Guzmán, Eduardo Cruz Tapia y Juan Diego Domínguez Solorzano. Somos alumnos de la materia de entorno macroeconómico. Venimos a explicar un pequeño problema sobre el PIB de método de gastos y el PIB de método de ingresos, cómo se saca. A continuación el ejercicio. Alemania es
es un país en donde los salarios se encuentran altos en comparación con el resto del mundo. En promedio, las familias ganan por concepto de sueldos y salarios brutos la cantidad de 130 millones de euros y su propensión marginal al consumo es por el 50%. Además, las familias pagan impuestos por 5 millones, mientras que las empresas pagan un total de 20 millones de impuestos. Entre el impuesto sobre la renta y otros. Para equilibrar su economía, el gobierno decide implementar acciones como empréstitos públicos por la cantidad de 123 millones y préstamos al extranjero por un total de 300 millones de euros. Estas acciones han generado intereses para esta economía que del año pasado y que son pagaderos en este año por un total de 178 millones de euros. Como dato histórico, las importaciones de este año superaron a las exportaciones realizadas en un 70%, siendo las exportaciones de un total de 175 millones de euros. Bueno, por lo tanto, tenemos diferentes datos, diferentes datos en el ejercicio, por lo tanto se van a conformar de diferente forma. Tenemos el método de gastos y el método de ingresos. Los de color azul vienen siendo los ingresos que hacen el mismo o los mismos diferentes terceras personas. Uno de los datos curiosos aquí es que la propensión marginal es el gasto que hace un gobierno a otro, un préstamo que le hace un gobierno al mismo nuestro gobierno, es como un préstamo que se va dando, una inversión entre comillas. Por otro lado, los gastos son todos los que están en el color verde, como por ejemplo el consumo del 50%, los 5 millones, los 300 millones de euros que prestamos al extranjero. Otro sería el consumo que pagan las empresas, que son 5 millones. Por lo tanto, son datos que se van a ir reflejando en la siguiente fórmula. Bueno, para calcular lo que es el PIB por el método del gasto, tenemos en primer lugar, como aquí se indica en esta parte, los 65 millones, que viene siendo el consumo del 50% de estos 130 millones de euros. Por otro lado, tenemos 5 millones, que son los impuestos que pagan las familias. Y tenemos aquí en esta otra parte un total de 20 millones, que son los impuestos que pagan las empresas. Aquí tenemos indicado los 300 millones de euros, que son por concepto de un préstamo de Alemania a otro país extranjero. Y en esta parte tenemos el total de las exportaciones. Y por último tenemos, como aquí nos lo indica en el ejercicio, que es el 70% más de los 175 millones que son de las exportaciones. Entonces, lo único que tenemos que hacer para el cálculo del PIB por el método del gasto es sumar estas 4 primeras datos y por último restamos los 297.5 que son las importaciones y nos da un total de 267.5 millones de euros como el PIB por el método del gasto. Bueno, ahora vamos a explicar el siguiente método, que es el método del ingreso. Bueno, como ya lo habían comentado, lo que está marcado de color azul son los ingresos. Aquí para sacar este método hay una fórmula. Esta fórmula es sumar los 130 millones de euros, que es lo que gana una familia en sueldos y salarios. Los 123 son los empréstitos públicos, que pues, viene siendo también un ingreso. Los 178 millones de euros son
son los pagaderos del año por el total de los intereses. Los 175 millones son las exportaciones y los 297.5 son las importaciones, que es sumarle el 70% a los 175 millones. Al contrario de la fórmula del gasto, en el ingreso solo se suman todas las cantidades y no hay ninguna resta. Y el resultado es de 903.5 millones de euros. Bien, pues entonces así es como logramos obtener tanto el PIB por el método del gasto y el método del ingreso. Y sería todo. Gracias.